análisis económico en BTV Noticias. En el presupuesto quinquenal el gobierno definió varias cosas importantes, proyecciones de crecimiento de la economía, de déficit fiscal, de inflación, de tipo de cambio. Vale la pena empezar de a poquito a analizar entonces toda esta información que está incluida allí. Para eso le damos la bienvenida a Federico Comesaña. ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, empecemos por repasar qué es lo que está planteando el gobierno para el crecimiento de la economía para este periodo. Es fundamental esto porque estamos hablando de un presupuesto que intenta adelantarse a lo que va a ocurrir en los próximos 5 años. Y para eso la base del presupuesto está en la planificación macroeconómica, en el hecho de poder prever qué va a pasar en la economía, qué supuestos tiene el gobierno de crecimiento económico, son los que en definitiva van a definir cuál va a ser el tamaño de la torta que hay para repartir entre las diferentes prioridades que traza el gobierno en su presupuesto. Veamos los números, qué es lo que el gobierno plantea en materia de crecimiento económico para los próximos 5 años. Vemos, si tenemos en pantalla la primera de las gráficas que preparamos para hoy, vemos que espera una caída de 3,5 en particular de la actividad este año y un repunte completo de la actividad en 2021. 2022 y 2023 con un crecimiento de 2,5%, 4,2% y luego 3,9% en 2024. Estamos hablando de un panorama en el cual la crisis provocada por la pandemia se terminaría de compensar con un crecimiento en 2021 y luego la economía mantendría tasas relativamente altas de crecimiento a partir de 2023. Si lo comparamos con las expectativas del sector privado, de los analistas privados, parecen un poco optimistas en particular. Los analistas esperan apenas una mayor caída, 3,7% este año, según la encuesta del Banco Central, y una menor recuperación el año que viene, 3,9%. Con lo cual ya para estos 2 años es un crecimiento más moderado del que espera el gobierno, y de hecho si lo llevamos a 2024 con otras encuestas como la de Latin Focus, el crecimiento de 4,2 y 3,9 en realidad los analistas privados todavía no lo ven un crecimiento más moderado. Esto puede llevar a algún riesgo vinculado principalmente con lo que pasó en la administración anterior. El equipo económico trazó un panorama a futuro más optimista del que en realidad fue, y eso llevó a que los números no cerraran de la manera que el equipo económico preveía. En vez de una reducción del déficit fiscal, hubo un aumento significativo que llevó a una situación más compleja al arranque de esta administración. Si bien estamos hablando de futuro y por lo tanto es difícil saber qué va a pasar y por lo tanto no hay verdades en cuanto a los pronósticos, lo cierto es que hay una nota de alerta en que este escenario sobre el cual se sostiene el presupuesto es un escenario optimista y por lo tanto si la realidad termina siendo más mediocre de lo que se esperaba, puede haber complicaciones a la hora de asignar las partidas presupuestales previstas en el presente presupuesto. Fede, con respecto a las perspectivas fiscales, ¿cómo puede lograr el gobierno este ambicioso compromiso de bajar a más de la mitad el déficit fiscal de lo que va a cerrar seguramente en el 2020? Sí, si vemos la segunda gráfica que tenemos preparada para hoy, justamente nos muestra eso mismo que señalabas. El compromiso es ambicioso, estamos hablando que el gobierno prevé un déficit de 6,6 para el cierre de este año y luego una reducción paulatina, 3,8, 3,6, 3,2 y 2,7 al final de la administración. Está basado esta reducción del déficit principalmente en 2 factores, en reducción del gasto, pero sobre todo en crecimiento económico. Es decir, cuanto más grande es la economía, si yo mantengo el nivel de gasto en algunas partidas, como porcentaje del PBI va a pesar menos. Y eso es buena parte de la estrategia del gobierno. Es decir, tener acotado el gasto,
controlar algunas partidas, reducir el gasto en remuneraciones en particular, que es uno de los grandes componentes del gasto del Estado, reducir también gastos no personales y otras partidas que ayudan a controlar el déficit, pero sobre todo apuntar a que el crecimiento de la economía no va a venir acompañado de mayor gasto y por lo tanto va a reducir el peso de lo que ya se gasta sobre lo que el Uruguay produce, y eso lleva a mejorar las cuentas públicas. Es un plan muy ambicioso, lo era también en la administración pasada no lo logró, ahora hay que ver de qué manera se encamina esta administración con acciones concretas para reducir el gasto y cumplir con este compromiso, que es un compromiso sobre el cual Uruguay se juega mucho, porque la trayectoria de la deuda hoy muestra un crecimiento que preocupa en particular a las calificadoras de riesgo, y por lo tanto, si bien el agravamiento de la situación fiscal en todo el mundo con motivo de la pandemia hace que la situación sea más llevadera, porque en la comparación quedamos mejor parados, lo importante es que tener una senda creíble de reducción del déficit que se vaya reforzando con medidas concretas para que Uruguay mantenga el gran inversor o incluso siga mejorando su posición para acceder a los mercados financieros internacionales. Fede, te hago dos preguntas más que tienen que ver, una con lo que estabas diciendo recién, que es el tema de la proyección está bastante optimista de crecimiento de la economía que hace el gobierno, y es qué estima que va a pasar con el mercado laboral, porque está una cosa bien atada a la otra, y por el otro lado también está el tema de la inflación, que hay un compromiso fuerte de reducir en varios puntos la inflación. ¿Cuál es la proyección concreta y bueno, qué tan posible es que se logre en estos años? Sí, el gobierno es bastante realista en las proyecciones vinculadas con el mercado laboral. De hecho, es hasta un poquito más pesimista que algunos analistas privados. Si bien el gobierno dice la actividad económica se va a recomponer, vamos a volver a los niveles de 2019 ya en 2021, no así sostiene en cuanto a la tasa de empleo, a la cantidad de uruguayos ocupados. La recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante la primera mitad de este año recién la vamos a tener para principios de 2023, para la primera mitad de 2023. Antes de eso vamos a seguir por debajo, si bien se espera crecimiento paulatino de la cantidad de uruguayos ocupados. Recién 2023 es la recuperación, cuando volvimos en 2021 a los niveles de producción de 2019. Esto lo que lleva es a que el gobierno diga, bueno, si tenemos que priorizar entre salario y ocupación, es decir, entre darle un mejor poder de compra y un mejor pasar a los trabajadores que están hoy activos y estimular la contratación de nuevos trabajadores a través de reducir en términos reales los costos laborales, y vamos a optar por este último. Eso es lo que señala el presupuesto. Se va a priorizar el empleo sobre el salario y se estima que la recuperación del salario real va a comenzar en 2023. Esto lo que implica es que, bueno, de alguna manera se prevé instancias de negociación colectiva donde el gobierno intente reducir los aumentos salariales para impulsar la generación de puestos de trabajo. Si bien esto se logró con un mínimo, una mínima oposición por parte de los trabajadores en un esquema de caída de la actividad por la pandemia, con esta cláusula, digamos, temporal o esta cláusula puente, convenio puente a nivel salarial, que implica caída del salario real este año y recuperación recién el año próximo, no parece tan sencillo de lograr cuando la economía empiece a crecer como espera el gobierno. Ahí las resistencias van a ser más fuertes de lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien, Fede, muchas gracias por este análisis, muy completo, gracias. Por favor, seguiremos profundizando sobre estos temas.